sirviendo para la gloria de Dios o la mía. Y la palabra de Dios nos lleva primeramente a Efesios capítulo 4, desde el versículo 11. Ya lo mencionamos un poco en la predicación del día de hoy. Efesios 4:11 dice así la palabra de Dios. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, y subrayen perfeccionar, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación, o sea, la construcción del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Lo que no quiere el Señor es que seamos niños fluctuantes, niños volátiles, volubles, que un día está bien, otro día anda mal. No quiere eso el Señor. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia, no son tontos, las artimañas del error, dice la palabra. Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad, es lo contrario, lo que quiere el Señor es que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, y subrayen, ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. ¿Cómo es la ayuda mutua? La actividad propia de cada miembro. ¿Cuántos son miembros del cuerpo de Cristo? Amén. Pues somos todos igualmente importantes, diferentes funciones, importancia igual. Y dice así, reciba, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El amor es lo que prevalece en esta ayuda. No hay cosas raras que uno tiene en el corazón, ay, lo ayudo para recibir una ayuda, no. Hay amor fraternal, ¿para qué? Para ayudar al hermano. Y en esa actividad el crecimiento de la iglesia se da en una edificación uniforme, unificada en un solo cuerpo. El Señor quiere y exige a los ministros que Él llamó a su servicio, a los líderes de las iglesias locales, vamos a decir, que formemos, ¿qué cosa? Discípulos. Es el tema. El tema de la iglesia es eso. Está bien, uno dice, ¿la iglesia para qué está? Para predicar el evangelio, amén y aleluya. Pero nomás predicando, vemos en el siglo XX el famoso evangelista, ahí se me fue el nombre. ¿Quién era el famoso evangelista? El gringo. Bill Graham, sí, Bill Graham. Él hizo muchas cruzadas en todo el mundo. De hecho, llegó hasta Corea. Yo cuando vivía en Argentina en los años 80, yo fui al estadio del River Plate, uno de los estadios más grandes, de 100,000 caben ahí. Se llenó y había filas. Yo me acuerdo que fue algo impresionante. A mí me impresionó ver tanta gente. Ay, todos son cristianos, decía, bueno. Eso es lo que yo pensaba, ¿no? Pero él hablaba y todo el mundo como que amén y aleluya, y llamaba a convertirse y todos se iban y se arrodillaban y etcétera, ¿no? Y sí, hay muchos casos que vinieron al conocimiento de la palabra y al cuerpo de Cristo a través de esas cruzadas de evangelismo. Pero si checan esas cruzadas de evangelismo, te dicen, como el apóstol Pablo. Pero si checan, Pablo daba cruzadas de evangelismo y formaba ¿qué cosas? Iglesias. Cosa que el enemigo. Cosa que no se hacía en estas cruzadas del siglo XX y XXI.
Es importante discernir según la palabra. Pablo iba y formaba iglesias y se checan cuando él se despide de los pastores en Mileto, de los pastores que estaban en Éfeso, la ciudad de Éfeso, una ciudad cosmopolita y bien grande. ¿Qué pasó ahí? ¿A quiénes llamó? A los pastores que dejó en esa ciudad. Al parecer sembró muchas iglesias ahí. Bueno, en el caso, gracias hermano, ahí también los achicharro estos. Yo tengo este llamamiento de parte del Señor como pastor de Casa Oración Vicente Guerrero. La palabra que especifica que haga el apóstol Pablo por este ministerio es perfeccionar a los santos. Mi trabajo en específico es perfeccionar a ustedes. Perfeccionar viene de remendar, restaurar, unir, preparar, hacer apto, completar perfectamente. ¿Sí? Está bien, ¿no? Todo lo que pide el Señor que hagamos, ¿no? En mi caso en particular, esto se me exige, ¿verdad? Es mi trabajo, mi ministerio. Un ministerio que viene de parte del Señor. La demanda es alta. ¿Sabe por qué? Porque viene del Señor. Esa es el compromiso. El compromiso es con el Señor. Es como firmar un contrato, ¿no? Cuando usted entra a una empresa, ¿verdad? Usted firma un contrato de trabajo. O cuando hace algo de un trabajo, hace un contrato en donde usted pues dice, bueno, yo voy a brindar mis servicios, mis conocimientos, mi trabajo, mi tiempo, y en contraprestación la empresa me va a pagar un salario, una remuneración. Bueno, en el caso de Dios, pues sí, hay un pacto, ¿verdad? Pero el pacto es con el Señor. Ese es el tema, ¿verdad? Y la demanda de nuestro Señor, de nuestro Padre, es que, en mi caso, es restaura a los hermanos, une a los santos, prepara y hazlos aptos para que sean buenos discípulos del Señor, trabaja en completar la formación de los fieles testigos, fieles que al Señor, ¿verdad? Y todo esto va a ser la base o el centro mismo de todo este asunto de ser iglesia, de ser partes del cuerpo de Cristo, de ser discípulos de Cristo. Esta es la manera única para la cual la iglesia local existe, para crear discípulos, para llamar a la salvación y después crear discípulos. Sería la frase completa, porque uno dice, no, entonces la salvación, ¿qué no? Pues por eso, los discípulos son ya salvos en Cristo, ¿verdad? Ya aceptaron el evangelio en su corazón, ya se arrepintieron de pecados y ya quieren vivir una vida como la de Cristo. La base o el cimiento de toda buena iglesia es que los discípulos, los santos, se vayan discipulando, se vayan convirtiendo en verdaderos discípulos del Señor. Ese es el propósito de toda iglesia local. El propósito de aquí no es vamos a crecer a 1,000 personas. Vieron que muchas congregaciones así tienen, vamos a hacer 10,000 y a su nombre y lo declaro. Y no, se hacen de ahí de gritos, ¿verdad? No, imagínense yo pidiendo eso cuando no tengo esa capacidad. Yo no tengo esa capacidad. Bueno, el Señor si me la da, quién sabe, pero yo ahora no me veo capacitado para eso. Pero fíjese, cuando veo al pastor Chuy, los veo que de una manera tremenda como él se sostiene en otros pastores que administran, están bien dedicados a cada uno puntos específicos. Y veo cómo funciona. Gracias a Dios me permite ver lo interno, ¿verdad? Y realmente digo, gloria a Dios, que les ha dado sabiduría, les ha dado ganas de servir de esa manera al Señor. Y van creando discípulos. De hecho, de ahí salió una camada de nuevos pastores, ¿verdad? Que, pues sí, se va renovando. La iglesia se va renovando por medio del discipulado, de lo que hoy estamos haciendo. No se vale eso de muchas iglesias de que yo ando por la guía del Espíritu. ¿Se escucharon eso? Yo ando nomás por la guía del Espíritu. Ay, todos los que son hijos de Dios pues escuchan al Espíritu y siguen la guía del Espíritu. Sí, amén. Pero el Espíritu que mora en usted
amado hermano y hermana, no se contradice con la Biblia misma que él mismo inspiró, ¿verdad? Acabamos de leer Efesios 4, ¿verdad? Que Dios quiere la unidad, ¿en dónde? En su iglesia. No quiere que anden todos como llaneros solitarios, ¿verdad? Predicando y decretando a su diestra. Y hay algunos que llaman a ser evangelistas, sí. Pero esos evangelistas mismos, el pastor Chuy me dice bien claro, o sea, ¿quién te mandó? Pregúntale, si viene uno, porque aquí no me han llegado, sí me ha llegado uno nomás, pero allá en Tabachines me llegaron varios. Y siempre me dijo, pregúntales quién los envió. Ay, que no es una pregunta un poco grosera, no, pregúntales. Entonces ya oye hermano, qué bien que es, y aquí ahora anda, sí, por aquí ando, yo vengo de Chiapas y no sé qué. ¿Y quién lo envió? El Espíritu Santo y no sé qué, ya se ponen bien espirituales. Ah, bueno. Y ya me dijo el pastor, pues, ¿qué tengo que hacer? Mire, si lo envió el Espíritu Santo, lo tiene que, pues, yo necesito saber cuál es su autoridad. Mi autoridad es Cristo y solo Cristo. Ah, bueno, sí está bien. O sea, espérese, tranquilo, cálmese. Y ya lo senté y no lo dejé predicar. Se ofendió y se fue. ¿Usted cree que un cristiano maduro se ofende por eso? ¿Verdad que no? No, pero ay, me ha tocado. Recién estaba hablando con el hermano y híjole, hay tantos cristianos que se ofenden y todos, yo quiero predicar y yo soy, no sé, el Juan Camaney de las predicaciones. Pues no sé, Señor, no sé. Pero lo que a mí no me importa si predica bien o mal o si sabe de Biblia. A mí lo que me importa es que si el Señor los mandó. Y para eso tengo que basarme, porque yo no soy Dios, en su autoridad. ¿Quién es su autoridad? Hermano, ¿quién es su autoridad? Por eso leímos en Efesios 4 que el Señor puso 5 ministerios en donde Él distribuye la autoridad, su autoridad en 5 ministerios, ¿verdad? Y la que recae en la administración de la iglesia local es la del pastorado. Ahí somos edificados en la iglesia local, como aquí en Vicente Guerrero, bajo la autoridad que Dios mismo levantó. Si en Romanos 13 dice que nos sujetemos a las autoridades seculares, ¿verdad? Al gobierno. ¿Dice eso o no dice eso? Cuesta, ¿verdad? ¿Verdad que cuesta cuando vemos la corrupción o vemos los tejes manejes de la política? Pues sí, a veces cuesta. Pero el Señor nos dijo, no dice, si son muy corruptos, no les hagas caso. No dijo eso. ¿Y el gobierno de Anticristo? Pues claro, hombre, hermano, hermana. No os hagamos, no os hagáis. Obviamente que se dice, ay, póngase la marca. El Señor dice que le hagamos caso al gobierno. Pues no, pues no. Es un extremo, ¿no? Pero si en Romanos 13 el Espíritu nos dice que le hagamos caso al gobierno secular, ¿por qué tendemos entonces a menospreciar la autoridad que Dios puso dentro de su iglesia? Eso es algo importante de entender. ¿Acaso la autoridad espiritual es menos que la autoridad del mundo? Piénselo nomás. Romanos, vayamos al pasaje, Romanos 13, 1 y 2, en la Reina Valera dice así: sométase toda persona, toda, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de ¿quién? De Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación ¿para quiénes? Para sí mismos. Este es el tema. Siempre hay consecuencias negativas, por así llamarlos, que no nos convienen cuando vamos en contra de la palabra de Dios, como recién aprendíamos en la predicación. Entonces la pregunta es, ¿cuántos creen que este pasaje puede aplicar también para las autoridades espirituales de Efesios 4:11? A ver, ¿cuántos creen? ¿Sí aplica también? Pues claro que aplica. Entonces estamos de acuerdo que no se vale eso de que solo el Espíritu Santo me guía. Y hasta cambian la voz así espiritual. El Espíritu Santo me guía. No, pues parece un fantasma, hermano. O sea, ¿qué espíritu? También no se vale, estamos viendo casos, ¿no? Que yo creo que ustedes tengan discernimiento espiritual. No se vale eso de que yo con el YouTube tengo más que suficiente para alimentarme espiritualmente.
¿Cómo se escucha eso? No, hombre, no se escucha bien. Y aparte habiendo tanta basura espiritual ahí, ¿no? En la internet. Todo cristiano, dice la palabra de Dios, necesita ser perfeccionado, porque no somos perfectos. ¿Por quién? Por otro cristiano, por otro hermano, al que Dios llamó al ministerio en el liderazgo de la iglesia local, no a cualquier hermano. Repito, la base o cimiento de toda buena iglesia local es que los discípulos deben ser discipulados. Y el discipulado principalmente se trata de aprender una doctrina. La doctrina es un sistema de pensamiento, es una enseñanza que sale pues, de una mente inteligente. Esto nos hace llegar entonces a la conclusión de la importancia de la doctrina que estamos aprendiendo, ¿verdad que sí? Usted puede aprender lo que sea, ¿verdad? Pues está en su libertad, pero cuidado con lo que tiene que ver con lo que usted toma que es del Señor. Porque según la doctrina que usted aprenda, va a depender ¿qué? De quién está detrás de esa doctrina. Y eso es lo importante, saber quién está detrás de ese sistema de pensamientos. Estos alumnos, dependiendo de quién está detrás de esa doctrina o sistema de pensamientos, los alumnos o los aprendices pasarán a ser discípulos del autor de esa doctrina. Si me va siguiendo el orden de la cadena del pensamiento, ¿verdad? O sea, si usted toma una doctrina como buena y que viene de parte de Dios, pero el autor no es Dios, hay un desorden que se manifiesta en su vida. Y todos los que estuvimos en doctrinas desviadas lo sabemos. Aquí pues en México es muy fácil saberlo porque muchos estuvieron, pero yo no, pues, pero conozco tanto que hasta me siento a veces ex católico, ¿verdad? Pero sí entiendo porque lo comparto por muchas de ustedes me lo han platicado. Y pensamos que viene de Dios, pero después vamos a la Biblia, pero no son enseñanzas que estén en la Biblia. Entonces, ¿de quién es esa doctrina? No es de Dios. Entonces, ¿qué me va a redituar seguir esa doctrina de hombres? ¿En qué? Detrimento a mi vida. Si la doctrina que, por ejemplo, enseño, por ejemplo, un hombre en particular, yo aquí, Sergio, José, Pepino, Perengano, Pepito, por todos lados. Entonces esa gente empieza a enseñar su doctrina. Entonces, ¿qué está formando? Discípulos de Mario, de Pepito, de Perengano, de Pepe, de Sergio, etcétera, ¿verdad? Pero no son discípulos de Cristo. ¿Sí entiende? Por eso el Señor nos llama a formar, Él dice bien claro, no deja esa duda, discípulos de Él. Lo pone por escrito. Vayamos a Mateo 28, 19, en la gran comisión que dice, en la Reina Valera, por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No de Mario, de Pepito y de Pepinillo, ¿verdad? No. Enséñenles, discipúlenlos a cumplir todas las cosas que he mandado, todas. No dejen nada. Es la iglesia de Jesucristo, la novia de Jesús, el cuerpo de Cristo, ¿verdad que sí? Y es la cabeza, el Señor Jesús, porque Él es la mente de donde salieron ese sistema de enseñanzas, ese sistema de pensamientos. Por eso Él es la cabeza, Jesucristo. Entonces los discípulos que integramos la iglesia de Jesús, dijimos, ¿no? Entonces para ellos debemos ¿de qué? De aprender, en mi caso de enseñar la doctrina de Cristo, las enseñanzas de Jesús. Nosotros, los que fuimos llamados al ministerio pastoral, por ejemplo, debemos de formar discípulos de Jesús. Eso fue algo que me dijeron, pero bien claro, bien claro. Vas a formar discípulos de Jesús. Cuando a ti te ensalzan más que puede llegar a pasar, ten cuidado. Ten cuidado,
porque la vanagloria ahí está, a la vuelta de la esquina. En Mateo 28, 18, de vuelta en la traducción del lenguaje actual dice, fíjense cómo dice, pero él se acercó y les dijo, Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Ese es el propósito del cuerpo de Cristo. El cuerpo no anda independiente de la cabeza. Estas palabras del Señor hoy están más vigentes que nunca. Pero hoy más que nunca no se está enseñando a las ovejas, al redil, a la grey, la doctrina de Dios. Sino, ¿qué se le están enseñando a la iglesia en general? Todo viento de doctrina. Todo viento de doctrina. En Efesios, vayamos al pasaje principal, en Efesios 4:14, versículo 14, dice así, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. El apóstol Pablo lo advirtió. En Hechos capítulo 20, 29, Hechos 20, 29 en la Reina Valera dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, o sea, en las iglesias, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, no tendrán piedad. Tendrán aspectos de piadosos, pero en verdad serán implacables, despiadados. Esto es, sin ninguna piedad, sin ninguna misericordia, y destruirán con sus falsas doctrinas de hombres muchas almas en la eternidad. Versículo 30, ahí en Hechos 20, seguimos, versículo 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí, ¿a quién? A los discípulos. ¿Se da cuenta que no estamos exentos de esto que está mencionando el apóstol Pablo? Es tremendo. Mire a su hermano ahora, a ver, mire alrededor, ahí entre nosotros, a ver, ¿quién creen que se le va a levantar? A ver, no sé. Ya ahora tantos sospechosos. Antes, ay, Dios le bendiga. Ahora, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué quiere? A ver, ¿quién le enseñó eso? ¿O qué? Ya lo puse a todos desconfiados. Gloria a Dios, dice un hermano. No. Ahí no hay gloria. No. No. Fíjense, estas son palabras mayores del apóstol Pablo que nos quiere advertir, ¿verdad? Es una palabra de advertencia para todos los que tenemos un ministerio en la iglesia. Y todos los discípulos tenemos un ministerio en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Todos. Y todo cristiano, mi hermano, mi hermana, tiene que tener un ministerio, pero activo. Y yo lo he dicho, hay hermanos que por sus circunstancias familiares o circunstancias del momento de ese tiempo necesitan servir principalmente en la casa. Eso no significa y no los demerita para nada, porque si no su familia no vale nada, las almas de sus hijos, de su esposa, de su esposo, de sus padres no valen. Claro que sí valen. O sea, volvemos. Hay tiempo para todo, dice la palabra. Hay un tiempo para todo. Y hay que confiar en el tiempo del Señor. Yo les digo que es importante, si no, piense, ¿quién les va a estar predicando la palabra a esa gente, a sus familiares, verdad? Por eso no demeriten eso. A otros ya están sirviendo en la iglesia. Gloria a Dios, que tienen la capacidad, el tiempo, la salud y las ganas, el corazón para servir aquí en la iglesia. Porque eso saca, como decíamos, una sonrisa al Señor. Eso saca una sonrisa al Señor porque almas se pueden salvar. Almas pueden ser edificadas. Almas que Dios ama pueden ser restauradas. Pero si volvemos a la advertencia del apóstol Pablo, que está profetizando lo que vendrá a la iglesia luego de su partida, esta situación de riesgo, ¿usted qué cree? Se repite
una y otra vez, en cada pastor, en cada ministro, puede producir ¿un qué? Un lobo rapaz. Y llevar a la muerte a muchos con esa mala doctrina. Estos falsos maestros que Pablo llama sin pelos en la lengua, lobos rapaces que no perdonan al rebaño. Salen, ¿de dónde dice? De la misma iglesia. Debemos de ser muy perspicaces en esto. Saber que de la misma iglesia pueden salir. Y uno dice, ¿cómo puede ser? ¿Del cuerpo de Cristo? Ya de esas personas que decimos, ay, gracias Señor por morir en la cruz por mí. Ay, estamos así. De ahí, dice el Señor. Surge, es normal que surja esa duda, porque dicen, no, porque si fueron pues discipulados bien. Pues aquí en el ejemplo de Hechos capítulo 20, el mismísimo apóstol Pablo fue el que les predicó, ¿verdad que sí? Era el pastor de ellos. Y él le dice, de aquí mismo van a salir. Pero tú eres el gran apóstol Pablo. Sí, pero de aquí mismo van a salir. Todos recibieron el mismo aliento de vida, el mismo aliento espiritual, la misma doctrina del Señor. ¿Por qué entonces aparecerían estos falsos pastores, falsos maestros desde dentro de esa iglesia que el mismo Pablo, el apóstol, había creado? Como lobos rapaces encima, ni siquiera como lobos buenos, o sea, el lobo bonachón, ¿verdad? Es el husky, el que se parece al lobo. Ay, ¿será lobo o será perro? Pero no, lobos rapaces de plano. Y dicen que van a descarriar a la grey. Eso es lo más triste, ¿verdad? En vez de llevarlos a Cristo, a la doctrina del Señor, a llevarlos al desastre. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 10, versículo del 2 en adelante, 2 al 5, Reina Valera. 1 Corintios 10, 2 dice así, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Se fijan? Pero de lo que más de ellos no se agradó Dios, dice, de los más de ellos no se agradó, de la mayoría de ellos el Señor que no se agradó, no estaba sonriente el Señor del ejemplo de vida de la gran mayoría de los que vivieron y comieron y bebieron de la misma roca espiritual del Señor, por lo cual dice quedaron postrados en el desierto. Recién en la predicación estábamos hablando que hay consecuencias, ¿verdad? Hay consecuencias de lo que hacemos en esta vida, mis hermanos. Escúcheme bien, hay consecuencias porque la Biblia misma nos advierte que las hay y son tremendas. ¿Cuántos quieren quedar postrados en el desierto? Pues nadie. No es que le va a dar crema de bronceador y si usted se va a quedar ahí, ay no, mira, no está hablando que quedaron muertos. Entonces dice, ¿por qué la mayoría no agradó a Dios? La pregunta válida sería, ¿por qué la mayoría de esta gente que probó lo mejor de Dios, el maná espiritual y las mejores manjares espirituales de Dios? Imagínense tener la nube que los persiga, sabiendo, oye mira, me persigue la nube, el pueblo va para allá y la nube viene, tremenda columna de nube, espectacular, ¿verdad? No es una nubecilla ahí como, no, una nube espectacular, me imagino yo. Quizás con algunos truenos así espectaculares, luces. Y yo veo, y después de noche, una columna de fuego. Durante años, 40 años pasó eso. Y después esta gente, igual así, murió en el desierto. ¿Por qué la mayoría no agradó a Dios? Esa sería la pregunta entonces. ¿Cómo puede ser que tan espectacular Dios se manifestó ante ellos, los ayudó, los sacó de Egipto, de la esclavitud? ¿Sabe por qué? Porque no agradaron a Dios con sus vidas. Esa es la respuesta. ¿Qué? La mayoría de los israelitas que salieron de Egipto al desierto no agradaron a Dios con sus vidas. Eso es una cosa importante.
Y por ello ellos quedaron tendidos en el desierto. Se quedaron en el camino, significa sin poder entrar a la tierra prometida. Esta palabra de quedar tendidos o postrados es bien claro, ¿verdad? No es un beneficio. Estamos hablando claramente de quedar muertos. Significa muerte, quedar postrados. La gran mayoría del pueblo de Dios quedaron postrados, muertos en el camino a Canaán, la tierra prometida. ¿Por qué? Porque sus vidas no fueron rectas delante de Dios. Y se dejaron seducir por estos falsos maestros, lobos, rapaces, doctrinas de hombres. Y sus corazones fueron engañados y se rebelaron contra la palabra de Dios. Porque eso es lo que provoca una vida que no es recta, una rebelión contra la palabra de Dios. No es que uno está en un lugar ahí neutro. Por eso el Señor lo dice bien, no hay lugares neutros, sino tibios. No hay lugares neutros. La neutralidad no es algo que me guste. En términos políticos diríamos, no me gustan los suizos, ¿verdad? Siempre son neutros, ¿verdad? Toda guerra no se meten. No. Por eso el Señor nos exhorta por medio del apóstol Pablo. Vayamos a Efesios capítulo 4, versículo 17 ahora. Lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Me gustó cómo lo pusieron estos hermanos traductores de la Reina Valera contemporánea aquí. Efesios 4, 17 dice, pero esto quiero decirles en el nombre del Señor y en esto quiero insistir, dice el apóstol. No vivan ya como la gente sin Dios. Ah, caray, sí tiene consecuencias. La gente que no conoce de Dios, no vivan como ellos. Que vive, dice, que vive de acuerdo a su mente vacía. Por eso me gustó esta traducción. La mente está vacía, vacía del pensamiento de Dios, de la moralidad, de la rectitud del Señor. En la Reina Valera dice que andan en la vanidad de su mente. Versículo 18, seguimos en la Reina Valera contemporánea, versículo 18. Esa gente tiene el entendimiento entenebrecido, oscurecido, por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Hablando de durezas, ¿no? Viven por la dureza de su corazón y por su ignorancia de la doctrina de Dios, viven alejados de la vida que proviene de Dios. ¿Se imaginan? Alejados de esas bienaventuranzas que leímos en Mateo 5. Viven ajenos a esas bienaventuranzas, a la vida que proviene de Dios. Somos entonces seducidos por estos falsos maestros, por desconocer la doctrina de Dios. Y nuestro corazón duro y terco se aleja y se desvía de esta vida recta que propone el Señor. Versículo 19, continuamos. Versículo 19 dice, después de que perdieron toda sensibilidad. ¿Recuerdan que está la apatía? Después de que perdieron toda sensibilidad. El primer síntoma empezó, la apatía se transformó en amargura, en depresión y seguía ahí el hermano sin tratar con ello. El corazón se hacía más duro, perdió toda sensibilidad. Se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero eso no lo aprendieron ustedes de Cristo. Si es que en verdad oyeron su mensaje y fueron enseñados por Él, de acuerdo con la verdad que está en Jesús. Aquí otra vez la importancia, mis hermanos, de enseñar ¿qué? ¿La doctrina de quién? De Cristo. No las doctrinas de hombres, por más ungidos que se digan que son. No. Cuando no aprendemos la doctrina de Dios, la carne, ¿qué piensa? Empieza a brotar, empieza a surgir en nosotros. Y se levantan así entre nosotros lo que decía la profecía del apóstol Pablo. Entre nosotros, dentro de la misma iglesia, se van a levantar líderes como lobos rapaces, que no van a perdonar al rebaño, que dicen toda clase de enseñanzas mentirosas, que no provienen de Dios, que distorsionan la verdad de Dios.
de su propia carne, buscando ¿qué? Su propia gloria. Porque algo buscan, todos buscamos algo en la vida, mis hermanos. Si usted no está buscando de Dios, está buscando otra cosa. No es que está neutro, volvemos, no está neutro. No hay, ¿verdad? Como el carro es neutro. No hay. ¿Sí me entienden? No hay marcha neutra en la vida. De su propia carne, estos falsos que se levantaron dentro de la iglesia están buscando ¿qué? Su propia gloria. ¿Qué dinero? ¿Qué fama? ¿Qué influencia? ¿Qué poder? ¿Qué no sé qué? Todo menos hacer la voluntad de Dios, la gloria de Dios. El mismo Señor lo advierte. Vayamos ahora sí al Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 16. El Señor Jesús nos advierte así. Juan 7, 16 en la Reina Valera dice: Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, o sea, busco mi propia gloria. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, para que no quede lugar a duda. No hay lugar neutro. Pero el que busca la gloria del que le envió, del Padre, este es verdadero y no hay en él injusticia, porque la justicia de Dios se va a manifestar en alguien, en un ser espiritual. Los que en verdad quieran buscar al Señor y hacer su voluntad conocerán, dice la palabra recién en el Evangelio, conocerán si la enseñanza es de Dios o si está hablando un lobo rapaz. ¿Me entiende? No es que yo me vista así que tenga, ¿qué nariz tan grande tienes? ¿Y qué dientes tan grandes? No, es la doctrina. Y usted, como buen beriano, pues va a entender que si yo hablo cualquier sandez, cualquier cosa que busca mi propia gloria, usted lo va a notar. Si busca la gloria de Dios. Lo triste es que muchos quedarán postrados. Eso es lo triste. Lo triste de esta historia, de esta realidad que el Señor nos comparte, es que muchos son los que van a quedar postrados. Porque muchos son los que buscaban otras cosas o que buscaban la gloria en sí mismos. Y yo lo he dicho en las iglesias, tristemente, a mí, en iglesias pequeñas, como Colinas, en Mesa, en Tabachines, y aquí ahora con ustedes, me ha tocado ver gente así. Y es triste, realmente es triste. No es algo que uno dice, ay, el Señor los va a enjuiciar, que les caiga toda la ira. No es así. Da tristeza realmente, hermanos, ver que un alma se pierde. Se acercan a las congregaciones con motivaciones erróneas, buscando no hacer la voluntad de Dios, que en principio es ¿qué? Humillarme, ¿verdad? La voluntad de Dios siempre me lleva a humillarme ante el Dios Todopoderoso, claro, primeramente. Si yo me acerco a Dios, me acerco ¿cómo? Humillado, porque Él aborrece al de ojos altivos. Ejemplos de motivaciones erróneas cuando vengo a la iglesia. Vamos a ver un par de ejemplos precisos. Por ejemplo, buscar gente que pueda ayudarme en mis problemas. ¿La iglesia es para buscar gente que me pueda ayudar en mis problemas? A ver, dígalo. No. Mas, sin embargo, el Señor nos pide ayudar a la gente en sus problemas, ¿sí o no? Ay, hermano, no entendí, pero pues, póngase de acuerdo. Háblele al Señor, que usted está más cerca, dice, ¿verdad? No, la motivación del corazón es lo que importa, siempre para el Señor, siempre. Nuestra motivación es siempre, viene una persona, ay, ¿en qué le podemos ayudar? De corazón. No como en el mundo, ¿verdad? Ay, estoy para servir, mi casa es su casa. No, ¿qué va a hacer tu casa, mi casa? Dame las escrituras. Nomás puro bla, bla, bla. Y hasta ahora nadie me ha dado las escrituras. Y se las he pedido, hasta por escrito, con un escrito ahí de mi abogado. Usted dijo tal día que mi casa es su casa, así que yo le tomo eso como verdadero, si no por difamación le hago un juicio penal.
No, ya están algunos así frotándose las manos, ¿verdad? Cuidado, porque varios de aquí me dijeron que su casa es mi casa, así que los ando persiguiendo. Miren, mucha gente busca eso. Está mal decir, ay, yo busco que me ayuden. No, no es un sentimiento, pues si tengo el problema, tengo la carga. En principio eso no está mal, pero cuidado, aquí si eso es la única motivación y Dios se queda totalmente apartado, eso puede causar que después endiosemos a la gente que nos ayuda. Y eso es lo que Dios no quiere, que formemos ídolos en nuestros corazones. Por eso mucha gente se acercan a las iglesias grandes. ¿Por qué? Porque hay mucha gente ahí, hay políticos y hay de todo. Ahí en Casa de Oración Colón, pues no se vayan a Colón. Ahí en Colón hay capitanes de la policía, fiscales, hay jueces, hay comandantes y generales del ejército, etcétera, ¿verdad? No sé si la hermana Adriana y el hermano Guillermo estarán viendo, pero el hermano Guillermo pues, es teniente coronel, ¿verdad? Pero bueno, allí tienen generales, ¿verdad? Bueno, están más grandes. Pero fíjense, mucha gente, por eso muchos de ellos andan así que en incógnito. Pero cuando los hermanos, y me ha tocado verlo cuando estaba allá, se enteran de que este es el tal y tal, el amigo, el cuñado del político tal, no hombre, se les pegan como moscas a mi paleta, ¿verdad? Están ahí todo el tiempo pululando. Y es bien triste verlo, ¿verdad? Es bien triste ver eso. Por ejemplo, otro ejemplo, pensar que con solo el presentarme a la reunión voy a lograr el favor de Dios. Se lo digo que eso, pues yo así lo pensaba. Muchos años estuve así en esto, aunque no lo crea. Muchos años estuve ahí presentándome y hasta sirviendo para que Dios me bendiga. Palomear la hoja de asistencia no me bendice, mis hermanos. Lo que bendice es mi corazón obediente por amor. Tratar de agradarle, de sacar esa sonrisa al Señor, a mi Padre, de crecer, porque Él dice, no te quedes niño espiritual, tienes que crecer. Ay, yo quiero crecer, quiero discipularme, como hoy estamos haciendo. Entre los servidores, ¿verdad? Pensar que somos importantes, es otro pensamiento erróneo, ¿verdad? Que hay en las iglesias. Pensar que somos importantes o indispensables en la iglesia. No, ciertamente es importante el trabajo que cada uno de ustedes está haciendo en el servicio al Señor. Yo en el nombre de Jesús, en serio, estoy súper agradecido con los ujieres. Realmente yo antes me sentaba acá y decía, ay, que Señor, pues tú sabes, tú tienes ojos en todos lados. Pero no, ahí están los hermanos checando las cosas y pues orando. Los hermanos que vienen a hacer la limpieza. Es algo importantísimo. El orden y la limpieza no es importante. Si cuando dice Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Es importantísimo. Los maestros que están enseñando, los que están pasando aquí esto, ¿verdad? Todo es importante, todo. Los administradores también, todos. El verdadero servidor es justamente eso. Un siervo que sabe cuánto el Señor le amó primero y por eso le sirve de corazón. Alguien que puede decir sinceramente, siervo inútil soy porque solo lo que me encomendó el Señor hice. Nomás hice eso. No hice más que lo que me dijo. Y hasta me da vergüenza decirlo porque de repente me pongo a pensar y no hice todo lo que me pidió. O sea, ni siervo inútil llego. Pero, ¿qué es lo que produce buscar mi propia gloria y no la gloria de Dios? Y esto es lo que vamos a estructurar esto para terminar. ¿Qué es lo que produce? Porque, fíjense, aquí nosotros estamos ya un poco más maduros, porque estamos en la sana doctrina hace mucho tiempo. Pero muchos hermanos en Cristo, que son hermanos, pero andan en malas doctrinas, comiendo carne podrida, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Cuando uno les dice, ¿Qué tiene buscar mi propia gloria si el pastor dice que saque el campeón que tengo aquí?
Es un campeonazo, ¿verdad? Pero dice que lo saque y que lo muestre y que me dé la gloria, porque eso es bueno, porque también hace que a otros le interese ser cristiano. Así dicen ellos, ¿verdad? Entonces, esta pregunta es importante para que usted se la conteste quizás a algún hermano que anda perdido en la iglesia de un pastor lobo rapaz. ¿Qué es lo que produce este buscar mi propia gloria y no la gloria de Dios? Las obras de la carne. ¿Qué produce? Las obras de la carne. Carne buscan, carne tienen. Por eso esos susodichos pastores falsos, maestros, tarde o temprano, le sacan los trapitos a la luz, ¿verdad que sí? Están saliendo estos últimos años un montón de trapitos a la luz de Dios. De hasta maestros que yo consideraba, híjole, Y otros decían, no, pues era obvio, pero después Dios me humilló, porque varios maestros que yo seguía en YouTube, ahí estaban también con problemas, que hace 20 y tantos años estuvieron con una relación extramarital, 20 y tantos años, y el Señor, ¿qué hizo? Puso el dedo en la llaga. Lo que a mí me entristeció fue que, no, realmente lo digo con toda la tristeza de mi corazón, que Él lo negó y que empezó a despotricar a la víctima y no sé qué. Yo me quedé, no puede ser, Señor. ¿Cómo puede ser que el maestro que me estuvo enseñando sana doctrina ahora diga estas cosas? Pero cuando uno busca su propia gloria, las obras de la carne va a encontrar. Va a encontrarlo seguro, mi hermano. Seguro va a encontrar pura obra de la carne. En los dos pasajes bíblicos que veníamos citando, así lo afirman. Vayamos al pasaje, uno de los principales, 1 Corintios 10, que estuvimos viendo. En el versículo que sigue, versículo 6, nos dice que los que se quedaron muertos en el camino, los que dejaron de perseverar en la fe, en la carrera de la fe, codiciaron cosas malas, dice el versículo 6. ¿Qué codiciaron? Cosas malas. ¿Codiciaron qué cosa? Las cosas materiales de Egipto. ¿Recuerdan? Las cosas de este mundo. Y no se puede servir a dos amos. Si amas a Dios por sobre todas las cosas, como dice el primer y grande mandamiento, pues no puedes andar en la vida codiciando las cosas de este mundo. Sí se puede ser diligente y trabajador, claro, no, se debe de ser, porque el Señor dice, trabaja como para el Señor. No dice ser perezoso, dice trabaja, pero no codiciando las cosas de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Pasemos entonces al siguiente. Mientras si no dicen amén, ahí nos quedamos. Versículo 7 dice idolatría. En el versículo 7 habla de la ¿qué? Idolatría. La codicia desenfrenada siempre provoca idolatría, mis hermanos, por las cosas de este mundo, claro. La idolatría a los placeres de este mundo, desviando mi adoración a Dios a otras cosas. Eso es idolatría. Pueden ser bienes materiales, posesiones, pues lo que sea, pueden ser lujos y placeres, lo que sea. Pueden ser mis propios hijos, a los cuales no quiero entregar al Señor. Los amo tanto que pues no dejo que hagan lo que Dios quiere que hagan para sus vidas. O están haciendo cosas que usted sabe que aborrece el Señor y ahí los deja. Enfrente de sus narices, ¿está haciendo desastre y medio a sus hijos? No. Cuidado con los ídolos. El pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas, dice el pasaje. Esta es la vida de muchos que se dicen cristianos, pero viven como la gente de este mundo. Otra obra de la carne que produce buscar mi propia gloria está en el versículo 8. ¿Qué dice? Fornicación, adulterio. La inmoralidad sexual es otra obra de la carne que cuando buscamos nuestra propia gloria y no agradar a Dios. De todo lo malo que hagamos en esta vida, ¿vamos a dar cuenta, sí o no? Vamos a dar cuenta, dice la palabra. El que dice, no, pues yo creo que no. Bueno, pues chéquenlo después cuando esté enfrente del Señor, si va a dar o no cuentas. Este es el pecado, dice la palabra, más terrible, porque hacemos daño al otro con el que fornicamos o adulteramos y a nuestro propio cuerpo, que es el templo de Dios. 1 Corintios 6, 18 dice bien claro,
en la Reina Valera contemporánea, huyan de la inmoralidad sexual. ¿Qué dice? Huyan. No que la disfruten, no que no sé qué, no. Huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa ocurre fuera del cuerpo. Pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios y que ustedes no son dueños de sí mismos? Porque ustedes han sido comprados. ¿Cuántos fueron comprados? Amén. El precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. La gloria siempre es para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La gloria siempre es para el Señor. Siempre. Este pecado que habla este versículo de la inmoralidad sexual, este pecado tiene consecuencias catastróficas entre el pueblo de Dios. Por eso dice aquí en el versículo 8 el ejemplo de Israel cuando fornicaron con los moabitas, con las moabitas, y por eso murieron 23,000 en un solo día, dice la palabra. O sea, no es un pecado que se queda sin consecuencias. En el versículo, continuamos, versículo 9, para terminar, versículo 9, 1 Corintios 10, seguimos. Otra obra de la carne, consecuencia de buscar mi propia gloria por sobre la de Dios, ¿qué es? Tentar ¿al quién? Al Señor mismo. Poner a prueba a Dios. No, usted no quiere ser hallado ahí, No quiere ser hallado poniendo a prueba al Señor. Como el pueblo de Israel, que habiendo vivido tantos milagros que hablamos y siendo salvado tantas veces con el brazo poderoso del Señor, pero no fueron agradecidos de corazón y tentaron a Dios. No fueron ¿qué? Agradecidos. Es un tema, Porque, dice la palabra, ¿por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron, o sea, no fueron agradecidos. Aquí no hay nada para comer ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. Híjole. ¿Ven agradecimiento ahí en los que dicen? ¿Verdad que no hay? Cuando se pierde el agradecimiento ante el Señor, empieza uno a tentar a Dios. Porque con el primero que se queja, ¿quién es? Dios. El no ser agradecidos a Dios provoca una vida de rebeldía y llena de amargura e inconformismo. Cuando usted diga, porque sí, a veces sentimos amargura, a veces estamos inconformes con nuestras vidas, es algo que pasa, estamos en esta carne todavía, pero es inmediatamente cuando hay que recordar las bondades del Señor, su misericordia, su sacrificio en la cruz, todo lo bueno que ha hecho por mí en esta vida, etcétera, etcétera, y es cuando cambia de vuelta mi semblante. Y me humillo ante el Señor y le digo, Señor, perdóname. Empecé otra vez con estos sentimientos. Y recupero, ¿qué recupero? El agradecimiento de corazón. Y no tiento al Señor. ¿Cuántas veces nos quejamos de nuestra situación actual al Señor? Es una pregunta, ¿verdad? ¿Cuántas veces estamos inconformes con lo que tenemos? ¿Qué es lo que Dios nos ha dado a pesar de nuestras iniquidades? Porque ¿cuánto merecemos en esta vida? ¿Se puso a pensar de eso? ¿Qué merecemos? Pues nada. Pero Dios en su bondad nos dio vida, y no cualquier vida, sino de una que estamos con abundancia espiritual. O sea, es algo increíble. El Espíritu Santo morando en nosotros como sello de garantía de que vamos a heredar todo el reino del Señor junto a Cristo, coherederos con el Señor. No sigamos desafiando a Dios a que nos cambie la situación que estamos disconformes. Mientras no va a cambiar mi corazón, Él no va a cambiar mi situación. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Dios no es un Dios que tiene hijos malcriados, echados a perder. A veces nosotros lo hacemos como padres terrenales, pero Dios no. Más bien cambiemos entonces ¿qué? Nuestro pensar, dice la palabra. Cambiemos mejor nuestro pensar para que cambie nuestra vida y nuestra situación.
Y tengamos siempre contentamiento, dice la palabra. Contentamiento. El contentamiento viene del corazón, no podemos engañar al Señor. Ay, estoy contento y está uno así, ¿verdad? Y por dentro está lleno de amargura, de inconformismo. No, no se puede. Señor, gracias por lo que tengo. Es poco según los estándares del mundo, pero yo estoy agradecido. Va a cambiar su vida, ahí cambia su vida, le aseguro. Ahí cambia su vida, pero si usted está, yo ya no tengo, el vecino cambió el carro y yo ni tengo carro, ni una bicicleta y ya, yo creo que están ahí, Miguel y Gabriel están los dos así. Ay, Señor, tu hijito este. Sí, ya cállalo, Señor, pero el Señor, pues yo quién soy, yo soy misericordia para siempre, por eso lo estoy dejando que hable, como cotorro. Pero en Romanos 12:2, ¿qué dice? Dejen que Dios los transforme, ¿cómo? En personas nuevas, ¿a qué? Al cambiarle la manera de pensar. El Señor quiere cambiar mi manera de pensar para que mi manera de vivir se transforme, para que mi vida se transforme. Y incluye las añadiduras. Las incluye, claro que sí. Versículo 10 en 1 Corintios 10. Otra obra de la carne por buscar mi propia gloria. Murmuración. La murmuración, es tremendo, ¿verdad? Es lo que provoca división. El no saber controlar la lengua es un pecado que se toma como algo muy serio en la palabra también. Y hay cristianos que no lo ven como pecado. Y andan, se juntan ahí entre hermanos, entre amigos hermanos, porque hay bien amigos de toda la vida y tómale, no hay títere con cabeza que quede ahí, todo lo tumban, pero a diestra y siniestra. La murmuración que es en contra de la autoridad de Dios, por ejemplo, esto es contra los siervos que el Señor puso, como en el pueblo de Israel. ¿A quién puso? A Moisés y a Aarón. ¿Cómo les fue a las que murmuraron contra Moisés y Aarón? Pues en feria, les fue bien mal. ¿Cómo les fue al mismo Aarón y a Miriam, verdad? Que murmuraron contra Moisés, su hermano menor, pero la autoridad que Dios puso. ¿Cómo les fue? Les fue mal. Gracias a Dios, Moisés clavó rodillas, ¿verdad? Y oró por ellos. O sea, no es algo ligero que Dios tome a la ligera. Ay, nada, pues el pastor trae panza y está chaparrón y se va a quedar pelón. Pues sí es cierto, hermanos. No, pues no tienen que decirlo ahí por detrás, díganmelo en la cara. Es una verdad ya, pues me veo al espejo y yo sé que es eso, ¿verdad? ¿Cuál es? No es ninguna cosa oculta. La palabra de Dios nos dice aquí que el ángel de la muerte destruye a los murmuradores, por lo que no es un pecado liviano como algunos falsos pastores quieren hacernos querer entender. No, esa no es doctrina de Dios. 1 Corintios 10:11, ya vamos terminando, no se me apure. Los tiempos son de Dios. Ya vino el pollo, ¿verdad? Sí lo estoy oliendo. Bueno, ya me está seduciendo. Me sedujiste, Señor, con el pollo asado. Bueno, 1 Corintios 10:11, Reina Valera contemporánea, seguimos. Todo esto les sucedió como ejemplo al pueblo de Israel y quedó escrito como advertencia. ¿Para quiénes? Nosotros. Diga, para mí. Amén. Para mí. Los que vivimos en los últimos tiempos. Me gusta esta versión por eso. Bien claro, ¿verdad? Usted sabe que está viviendo los últimos tiempos, ¿no? O sea, está en la última generación. Yo a mis hijos les digo, ustedes seguramente, yo quizás también. Pero ustedes, a mí no me quepa la menor, 99.9, ¿verdad? Porque nadie sabe el día y la hora, ¿verdad? Solo Dios. Pero es tremendo lo que está pasando en el mundo. Todo esto de lo que habla Pablo se está cumpliendo, mis hermanos. Muchos están apostatando de la fe y esos van a caer muertos antes de llegar a la tierra prometida. Versículo 12, 1 Corintios 10:12. Así que el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer, dice esta versión. El que crea que está bien firme, bien enseñado, discipulado, usted también, que está en la sana doctrina, tengan cuidado de no caer.
Wow, esta advertencia a mí, la verdad, sí me pegó como un martillo en la cabeza, en serio. La única salida, mis hermanos, es la palabra de Dios. Discipularnos bien fundamentados en ella es una buena motivación para vivir esta vida, mis hermanos. Dándole a Dios toda la gloria en todo lo que hagamos en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos cerrando, dice así, versículo 31. Así que, ahí en 1 Corintios 10, versículo 31. Así que, si ustedes comen o beben o hacen alguna otra cosa, o sea, lo que sea, háganlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Nosotros somos siervos de Dios, mis hermanos. Y todo lo que hacemos lo tenemos que hacer para la gloria de Dios, como acabamos de leer. Dice, versículo 33, hagan lo que yo, que procuro agradar a todos en todo. Fíjense, esto es trabajar para la gloria de Dios, porque uno sabe la teoría, después, pero en la práctica, ¿cómo es? El apóstol Pablo no dejó acá duda. Versículo 33, hagan lo que yo, el ejemplo de los apóstoles, que yo procuro agradar a todos en todo, y no busco mi propio beneficio, sino el de muchos, el del prójimo, ¿verdad? Para que sean salvos. Si buscas tu propia gloria, terminarás como ¿qué? Un lobo rapaz. Por eso salen lobos rapaces dentro de la iglesia. Si todo lo que quiere hacer es para la gloria de Dios, pues póngase de pie. Vamos a orar. Y el que no se pone de pie ya sabe, está expulsado. Gracias. Gracias, Señor mi Dios, por esta palabra que tú pones en nuestro corazón. Señor, es nuestro corazón el que tú miras. Y estamos felices, estamos gozosos, porque sabemos que te damos gloria en nuestro servicio, humillándonos en nuestro servicio a ti, Padre. Es tu obra, es tu iglesia, es tu llamamiento, es tu ministerio que me has dado, mi Dios. Ayuda a cada una de estas almas, de estos ministerios que hay aquí, mi Dios, para que tú los sostengas con mano poderosa, como sacaste a los israelitas de Egipto. Y los lleves en innumerables milagros con tu nube poderosa de día y tu columna de fuego de noche. Y sean ellos prosperados, Señor, en todo, mi Dios, en sus vidas, dándote gloria en todo lo que hacen, en el nombre de Jesús. Amén.